¿No se puede grabar aquí y que luego lo pongamos en Facebook mejor para ya no esperar? Sí, podríamos hacerlo. A mí me aparece un texto que dice, ahora la reunión se está transmitiendo en directo en Facebook. Ah, entonces ya, Olivia. Ya está, Oli. También a mí me apareció la... Sí, también en el chat están diciendo que les aparece. Listo. Ya está, ya está. Bien, Gracias Camila. qué bueno. Ok, bueno, pues primero que nada les damos la bienvenida a este segundo día de los conversatorios virtuales Enfermedad y Muerte, Antigüedad y Tradición Grecolatina. Antes de empezar, les recuerdo la dinámica que es que van a hablar los ponentes y al final se va a abrir pues el conversatorio con preguntas y pláticas entre los asistentes y los ponentes. Les recuerdo que no se va a abrir el micrófono, entonces todo lo que, o sea, todas sus preguntas, comentarios y demás, les pedimos que los pongan en el chat y al final se les darán lectura y los ponentes responderán. También les recuerdo que, una vez más, que no es necesario confirmar su asistencia en el chat porque se toma con la lista de participantes. Y bueno, si estamos listos, vamos a empezar con la mesa 3. El primer ponente es el maestro Gabriel Sánchez Barragán. El maestro es licenciado en Letras Clásicas y maestro en Letras con especialidad en Clásicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante 17 años ha impartido diversas cátedras en la Facultad de Filosofía y Letras de esta casa de estudios, siendo actualmente profesor de carrera asociado B de tiempo completo. Se desempeña en las materias de literatura griega 1, 2, 3 y 4, historia de Grecia 1 y 2, mitología greco-romana 1 y 2 y mitología de Grecia y Roma 1 y 2 del nuevo plan de estudios de la carrera, siendo esta última su principal área de estudio, si bien con una tendencia interpretativa antropológica que lo ha llevado a interesarse en los estudios de género, a los cuales se abocará en su doctorado próximo. El maestro Sánchez Barragán ha combinado su desempeño universitario con otras actividades. En la docencia también ha impartido clases de griego en 2 centros de estudios teológicos, así como cursos diversos de cultura helena en el Centro de Arte Mexicano. En cuanto a la investigación, ha publicado 2 artículos y 2 reseñas en la revista Novatelus, así como 3 libros bajo su autoría: Degustando la eternidad, la ambrosía, la oliva y la diosa, Tras las huellas de Grecia y Roma, una técnica de investigación en filología clásica, y Las 7 Cleopatras del Nilo, una dinastía femenina en el Egipto de los Ptolomeos, que se publicó en formato electrónico. Colaboró como revisor, introductor y anotador del libro póstumo del maestro Demetrio Frangos, Historias y mitos de los Juegos Olímpicos de la Antigüedad. La publicación más reciente fue del capítulo Atalanta o la Libertad, un análisis sobre las fuentes de la heroína en Méndez Aguirre, Mujeres en Grecia y Roma y su trascendencia, diosas, heroínas y esposas. Actualmente prepara otra publicación sobre monstruos del mito antiguo para Universidad Nacional Autónoma de México. Ha impartido diversas conferencias en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Universidad de Zacatecas y participó en el segundo Congreso Internacional de Estudios Clásicos y en el 18th Annual Seminar Course on Ancient Greek Literature and Culture en Delfos, Grecia. Y le damos inicio a su ponencia titulada Medicina Alternativa, la curación apolínea. Le cedo la palabra al maestro. Muchas gracias, Camila. Buenos días a todos. Deseo comenzar por agradecer al comité organizador de estas jornadas su amable invitación a presentarme en ellas y de forma particular a la doctora Evelia Arteaga, quien fue el enlace para mi presencia este día. Quisiera dedicar esta muy breve reflexión filológica a la recientemente fallecida doctora Amparo Gauss, quien fue mi maestra y asesora. Un sacerdote camina musitando su plegaria junto al borrascoso mar. Eleva su maldición, invocando al Dios que siempre ha escuchado su súplica, y ahora no es la excepción. Apolo desciende del Olimpo, presto a defender su honor y el de su devoto. Baja con ansia de venganza y deseos de muerte. Negro como la noche, toma lugar sobre una roca junto al campamento aqueo, y extrae la flecha de su mortífero carcaj y dispara certero. Comienza diezmando el ganado, pero luego asaetea ya a los hombres
y disemina la peste sobre el campamento. Es esta la primera imagen de un dios en la literatura griega y es una imagen terrible. Apolo, a quien regularmente se considera patrono de la luz y la belleza, de la armonía y la paz, nació a lo que parece como un asesino. Fue Marcel de Thian quien exploró con ahínco este lado oscuro del dios y dedicó todo un libro para mostrarlo. Apolo fue un dios de la sangre vertida en expiación de las culpas, un dios de la muerte rápida, quizá hasta misericordiosa, pero al fin y al cabo un matarife, un dios con el cuchillo en la mano. Esto quizás se deba a que fue un dios asiático, el compañero cazador de una diosa de vida, y por ello le tocó representar a la muerte como dualidad. Y ello, aunque fuera un dios solar, pues en aquellas tierras el sol puede matar con su calor, cuando cae demoledor sobre los marismas y humedales, enturbiando el ambiente y propiciando las turbas de mosquitos, cuando enciende la tierra y propicia las plagas del subsuelo que brotan terribles. Apolo es Mínteo, el de los ratones, o Apolo Parnopio, el de las langostas. Apolo es el señor terrible de Asia y por ello lo vemos como taciturno asesino del ejército aqueo que lo ha insultado en la persona de su sacerdote. Al fin y al cabo, era el defensor de la oriental Troya. Pero su sed de muerte bien podría alcanzar incluso a los mismos habitantes de aquella tierra. De ello dan cuenta los muchos hijos y muchas hijas de Níobe, quien se atrevió, soberbia, a considerarse más dichosa en su maternidad que la propia Leto. Se cuenta que primero el dios disparó contra los varones de la reina altiva, pero cuando ésta, empecinada, se atrevió a proferir que aún era más dichosa que Leto, pues todavía le quedaban otras tantas hijas, la hermana del matarife tomó su arco y cegó a todas, o a casi todas las hijas de Níobe, pues era tradición que una sobrevivió a la matanza, mas siempre conservó la palidez de la muerte en su rostro, y por eso fue llamada Cloris, la amarillenta. Los cuerpos de los jóvenes yacían insepultos, porque los dioses, cuando alguno osaba tocarlos, al punto caían muertos. Mitologización del contagio. La madre, en luto y llorosa, se envolvió en su manto fúnebre y así expió su orgullo malentendido, hasta que, compadecidos nuevamente, los dioses la transformaron en piedra y ni aún así dejó de verter lágrimas desde su pétreo rostro que mira desolado desde el monte Sípilo, la llanura donde cayeron sus hijos. Cuando revisamos estos mitos, no dejamos de notar que detrás de la poesía yace el conocimiento humano de los poetas. En Homero, Apolo mata a las acémilas y las reses para después hacerlo con los hombres. Es la descripción exacta de muchas pestes que han azotado a la humanidad, las que comienzan por los animales y se extienden a los humanos, de las pulgas a los murciélagos, pasando por los cerdos y las gallinas. También podemos reconocer el contagio directo con los cuerpos y la necesidad de su incineración. Y finalmente, la consigna ancestral de que estas muertes se relacionan con los actos de esos humanos que las padecen. La peste, con su hermana la plaga, han sido personificadas de muchas maneras, pero nunca con la dualidad de la imagen apolínea, porque el Dios que condena es también el Dios que puede perdonar. Por ello, Apolo advierte desde su sede oracular. Por eso, el mismo Homero lo presenta dando la oportunidad de enmendarse, lo mismo que al soberano Agamenón que al pretencioso Patroclo, para no terminar lloroso y endurecido por la pena como Níobe. Se puede rogar a Apolo para que cese la pestilencia de la muerte, y los aqueos mismos realizan el máximo sacrificio, la hecatombe, al propio tiempo resarciendo su desdén para con el dios y comprendiendo la causa de tan terribles hechos. Quizá todos y cada uno de nosotros deberíamos seguir aquí el ejemplo de los aqueos y preguntarnos en qué hemos ofendido al dios. Apolo da la muerte, pero concede la sanación, por lo que es también un dios de curación.
pero ¿es un Dios médico? Es a él a quien se encomendaban los antiguos médicos y su nombre encabezaba el famoso juramento de Hipócrates, juro por Apolo médico. Mas no dejamos de reconocer que en contadas ocasiones se presenta como tal. Y normalmente uno poco o nada exitoso. ¿De qué valieron sus drogas a Apolo, cuenta Ovidio, si no pudo salvar al moribundo Ciparicio o al exánime Jacinto? Incluso el conocimiento médico de Apolo parece que no le era propio, sino aprendido de los remedios de las plantas del mal llamado centauro Quirón, comprobado médico del mito y conocedor de los remedios, que compartió con sus discípulos como Heracles o Jasón, o el último de ellos, Aquiles, y como entendemos hizo con quizá el primero de todos, Apolo, aunque no haya mito alguno que nos cuente que el dios se haya criado junto a su tío. La extraña relación de Apolo con la medicina creo que se dilucida al notar que en el más viejo de los textos no es él quien la preside, sino otra divinidad, poco o nada presente fuera de la mención homérica, Peán. El Aedo nos cuenta que con sus remedios, Peán cura a Ares luego de ser herido por Diomedes. El procedimiento descrito e incluso la curación del dios no distan mucho de lo que un médico humano hubiera hecho o la forma en que la piel reacciona a la curación, salvo la prontitud de la respuesta, porque al fin y al cabo era la piel divina. El mito perdió muy pronto la noción de Peán o Peón, porque también se le llama así, pues ni los escoliastas de Homero señalaban nada más que su vínculo posterior, sospecharíamos nosotros, con el afamado Apolo, convirtiéndose en una mera epíclesis, Apolo Peán. Si Apolo daba la muerte y la peste, también debía dar la vida y la curación. Por ello, debió unirse a Peán. Ni Hesiodo nos aclara algo, a pesar de su gusto teogónico y catalógico, solo que era conocedor de todos los fármacos. Luego de repasar los versos homéricos, para mí queda claro que Peán era un demiurgo, pero a la manera de la cultura micénica, es decir, un trabajador asalariado bajo las órdenes del Barnax, aquí divino, Zeus. Incluso, por una mención de pasada en la Odisea, supondría que hubiera llegado este arte desde Egipto, que cuenta el Aedo, son esos los hijos de Peón. El médico, como el Aedo mismo, eran empleados, y por ello lo vemos así, servir a los dioses con su conocimiento, y debió ser una profesión muy antigua que contó con este dios particular, que aparece incluso en las tablillas micénicas, en tanto que el terrible dios de la muerte y el contagio no lo hace. Apolo es un desconocido en esos tiempos del bronce. Apolo, el extranjero, parece que amparó en su persona divina tanto al médico como al Aedo, y ello debe provocarnos a preguntar, ¿por qué? Empero, antes de resolverlo, mencionaré qué tan ajena le era la medicina a Apolo, la medicina convencional de las drogas y los fármacos, que incluso ya en época helena, que no micénica, hubo de considerarse a otro dios como el de la medicina, Asclepio. Esta vez los griegos se dieron a la tarea de crear toda una historia familiar para vincular ambas concepciones divinas, y a su usanza emplearon los lazos de sangre. Apolo es el padre de Asclepio, pero es el hijo del engaño. Coronis, luego de gozar de Apolo, se prendó de un jovencito mortal y, aunque embarazada del dios, lo engañó. Descubierta por el pico flojo del entonces salvo cuervo, compañero del dios, fue asaeteada por Apolo, pero cirujano, el dios rescató del útero materno a su hijo, el primero nacido de cesárea, y lo lleva a que lo críen las ninfas y después Quirón, de quien aprende las artes médicas. De nuevo, Apolo no parece poder transmitir su saber curativo porque en realidad dista mucho de lo que entendemos como tal. En fin, no me adelanto. El saber de Asclepio era tal que llegó a aprender a resucitar a los muertos. Las versiones de ello nos cuentan que o fue un regalo divino, uno de la gran diosa que compartió el secreto de la muerte y su obvia contraparte, la vida, Atena,
que regaló la sangre de Medusa a Asclepio, siendo Medusa el alter ego, símbolo de la muerte, y Atena, símbolo de la vida. O bien, lo aprendió por la observación detallada de la naturaleza, al contemplar cómo una serpiente, milenario animal sabio, ictónico, resucitaba a otra. Ese saber que los médicos modernos en ocasiones parecen poseer, fue la causa de su desgracia, puesto que Hades, señor de los no vivos, reclamó al sumo señor que su reino se vería vacío y que siendo inmortales, los hombres se creerían dioses. Hizo pues que Zeus fulminara con su rayo a Asclepio. Pobre Asclepio. Lo bueno fue que en el ínterin entre el fortuito descubrimiento, como tantos otros en la historia de la medicina, y su fatídica muerte, tuvo a bien casarse y tener hijos. La ninfa Epione, literalmente la curación, le parió un grupo de hijos e hijas, propiamente las personificaciones de diversos aspectos de la medicina, como la salud, el remedio y la convalecencia. Pero también dos varones más que son mortales, Macaón y Podalirio, legendarios galenos en la expedición de Troya, el primero cirujano, el segundo médico. De ellos descendía el famoso Hipócrates, que por tanto remontaba su linaje al dios mismo de la medicina, ya Asclepio, ya incluso Apolo. Y por eso es que cuando revisamos sus textos, reconocemos la doble ascendencia que hoy se soslaya o se niega incluso. Apolo entonces nunca fue médico, al menos no ese de fármacos y bisturí, de panaceas y tubos de ensayos. La medicina que practicó Apolo y que presidía en el Olimpo y donó a los mortales era una harto diferente, una medicina alternativa que todos podemos practicar y curarnos por medio de ella. Una mística que emplea sus verdaderas artes que se contraponen con aquellas lúgubres con que se le conoció en sus prístinas apariciones en el mundo heleno. La medicina es un antiquísimo saber que se remonta a los albores mismos de la humanidad, y sus practicantes siempre supieron que no era una suerte de disciplina manual que resolviera las situaciones críticas por medio de sencillas prescripciones o de indiferentes recetas de conocidos remedios que se expiden en masa para otra masa informe de enfermos. Cuando las saetas de Apolo caían en lluvia sobre los mortales y los diezmaban, lo mismo que cuando la enfermedad abatía a un individuo, el médico ponía atención al cuerpo lo mismo que al alma. La medicina competía al chamán tanto como al médico, si es que había una diferencia entre ambos, puesto que en las mal llamadas sociedades primitivas, el médico también fue brujo. Entre los griegos, como antes entre los egipcios, la medicina estaba ligada irremediablemente con la fe y lo que hoy entendemos como religión, pero que ellos comprendían como una suerte de vínculo con la naturaleza divina. A diferencia de nosotros que señalamos con tristeza la enfermedad como un mal, nuestros más remotos ancestros parecen haberla entendido como la otra cara de la salud, así como la noche lo era del día o la muerte lo era de la vida. Necesidad que obliga y existencia que fuerza. Sin dolor no había la dicha de la sanación. Sin pena no habría la dicha de la felicidad. En el juego de los contrarios complementarios, los médicos chamanes equilibraban las fuerzas negativas con las positivas, empleando venenos y contravenenos, homeopatía y alopatía, magia y ciencia. Los griegos no fueron ajenos a esta mística de la curación. El mismo juramento hipocrático comienza por invocar a los dioses, y es algo que la ciencia moderna desdeña e incluso expurgó del famoso texto. Hipócrates no hubiera estado de acuerdo. El médico moderno escudriña con ahínco las plantas y los minerales, pero no los respeta, porque solo son instrumentos en sus manos sabias. Mira a los pacientes como a sus entes de laboratorio y practica con ellos, pero no los conoce. Apenas si levanta la cara de su recetario para dirigir una mirada de ordenanza y espeta a rajatabla las más horrendas noticias. Y todo ello es porque se ha alejado del humanismo, de sus orígenes antiguos, de las enseñanzas de Apolo y de Hipócrates. Cito:
te sugiero no conducirte sin humanidad y a veces servir gratis, trayendo a la memoria un prístino beneficio o una presente buena voluntad. Y si hubiera la oportunidad con un extraño que estuviera presente o careciera de recursos, ejercitarse más con cada uno de ellos, pues donde está presente la humanidad, está presente el amor al oficio. Hipócrates. La humanidad que pregona el padre de la medicina, que mejor deberíamos llamar padre del diagnóstico, incluye no solo al enfermo, razón de ser del médico, sino a sus familiares, que son merecedores por igual de la comprensión de aquel que pretende sanar. Cito nuevamente: es preciso no solo procurar hacer lo necesario por sí mismo, sino también por el enfermo y por los que están presentes y por sus asuntos externos. El médico antiguo no se preparaba en grandes universidades, sino junto a otro médico en la práctica, y su reconocimiento era el brindado por su arte y por la buena fama de boca en boca. Sabemos de médicos que junto a sus remedios recitaban ensalmos y bendiciones, o recetaban viajes en carreta o baños minerales. Hoy en día se elevan voces para decir que eran supercherías de médicos formados en un oficio que no en la ciencia de la razón. Yo creo que simplemente era apelar al inconsciente del enfermo, que necesita del apoyo psicológico de una fuerza mayor que vele por su salud. Apolo era un dios regularmente invocado entonces. He venido diciendo que Apolo no es un médico, al menos no uno de estetoscopio y bata blanca, sino un curandero, un sanador, un médico del alma, para que con ello el cuerpo se beneficiara y comenzara a recuperarse por efecto no solo de la medicina, sino de la espiritualidad. En el mundo arcaico griego se comprendía que el ser humano no estaba escindido en la dualidad que el cristianismo ha pregonado, cuerpo y alma, sino que era una sola cosa y por tanto no se podía curar uno sin la otra. Apolo era invocado en himnos y plegarias. Se le llamaba con sus nombres preclaros, Febo, Peán, pero se le conjuraba igual en sus facetas oscuras. Se clama a Esmintio en las plagas de roedores que dañan los hilos, o se le nombra Parnopio para que aleje a las langostas de las cosechas que germinan. Apolo asesino es también Apolo que da vida. El dios responde tan célere como lo hizo con su sacerdote Crises. Si para matar es un certero flechero, para dar vida es el dios de la música y la poesía que aquietan el alma y traen relajación al cuerpo. El arte siempre será el remedio a los males del espíritu y coadyuva a la curación del cuerpo. Apolo fue la felicidad vuelta a notas de la cítara y versos del poema. Era la luz de la inspiración más que la de la razón. Apolo sabe que debes llorar y hacer sonar el grave bárbitos que deja escapar el treno, porque es menester desanudar esa opresión que atenaza la garganta. Es el dios oscuro de la muerte y también la cantó. Pero de igual manera es quien tañe la cítara y hace bailar a la juventud y a la belleza, a las gracias divinas y a las estaciones temporales. Incluso hace que la muerte violenta y el trémulo paso al más allá también abandonen sus lúgubres acciones. Y es una hermosa alegoría que reconozco en el himno Apolo, adjudicado de hecho a Homero. Los poemas de todos los tiempos y sus poetas antiguos han pregonado que los versos eran el remedio de los males de amores, y hay que recordar que siempre fueron entonados al son de la música. La locura y sus estragos eran también sanados por medios de la música que sosegaba las mentes desordenadas. Apolo procura el espíritu y deja el trabajo de la sanación del cuerpo a su hijo o al servidor Peán, porque si el alma está sana, es más fácil curar el cuerpo. En estos tiempos de miedo e incertidumbre, en estos tiempos de enfermedad, en que parece estamos a merced de una ciencia que sorprendida tantea aquí y allí buscando una respuesta, en estos tiempos en que aislados sentimos que nuestra humanidad se diluye frente al ojo ciego de la computadora o nos reproduce la voz y el rostro normalmente entrecortado de algún ser amado,
Volvamos a las viejas consejas de Apolo y llenemos nuestro espíritu con su medicina alternativa, con música que nos llene de gozo y poesía que nos eleve a otros mundos, ya interiores, ya fantásticos. Lean y aprendan, compartan buenas noticias y no den oído a las malas. Eleven oraciones por los que sufren y den cabida al treno, pero recuerden que solo debe ser por un tiempo, el tiempo del duelo. Después hay que recordar lo hermoso de aquellos que se fueron y gozar la luz que nos ofrece Apolo y que es una luz harto diferente que ilumina este mundo. Empleen el tiempo de espera en hacerse más humanos, para que al volver tengan algo que compartir y no sea el lúgubre dolor de la pérdida, sino la brillante alegría del que ha hecho un viaje a lo profundo, solo para surgir renovado y más fuerte. Reciten, canten, vivan. Muchas gracias. ¡Bravo! Muchísimas gracias al maestro Sánchez Barragán. Bueno, les recuerdo una vez más por si no estaban al principio, que no tienen que confirmar su asistencia por el chat y que todas las preguntas y comentarios que tengan pueden externarlos en el chat y al final se les dará lectura, al final de la otra ponencia también. Le agradezco mucho al profesor y lo felicito por sus grandes palabras. Y ahora pasamos a la siguiente ponencia, que será de Jessica Ramírez, titulada Enfermedad espiritual en tesis de medicina del siglo XVIII. Jessica Ramírez Pérez es licenciada en Letras Clásicas y maestra en Letras Clásicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios de doctorado en Letras Clásicas que forman parte del programa de maestría y doctorado en Letras de la UNAM. Asimismo, cuenta con los diplomados El Libro Antiguo, Segundo Internacional y el papel docente en la evaluación y la corrección de textos académicos de los estudiantes universitarios, ambos bajo la modalidad presencial e impartidos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha concluido cursos sobre docencia, edición crítica, retórica y titulación. Una de sus líneas de investigación está definida por el trabajo filológico que realiza sobre documentos novohispanos, los cuales son testimonios de los actos literarios presentados por los estudiantes de la Real Universidad de México. Otra de sus líneas de investigación se centra en la enseñanza del desarrollo de las habilidades comunicativas en los niveles de educación básica y superior. Ha participado en eventos académicos como el Coloquio de Estudios Modernos en la Facultad de Filosofía y Letras, las 11ª Jornadas Antropológicas de Literatura y Semiótica en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el Seminario Permanente de Estudios Retóricos, Filológicos y Humanísticos de la Facultad de Filosofía y Letras, el Coloquio de Doctorandos 2017 del Posgrado de la UNAM y en la 20th Biennial Conference of the International Society for the History of Rhetoric on the topic Rhetoric Across Cultures de Everard Karls Universität Tübingen, entre otros. Ha dictaminado investigaciones académicas con fines de publicación, participó como autora del capítulo Composiciones literarias en tesis novohispanas de la obra Conocimiento y Cultura, Estudios Modernos en la Facultad de Filosofía y Letras, y publicado en coautoría con la maestra Olivia Isidro, el libro electrónico 20 poemas inéditos latino-mexicanos, himnos de Guillén Lombardo y elogios en tesis novohispanas. En el campo de la edición, colabora con la Universidad Católica Lumen Gentium en la publicación de la revista Puertas Lumen Gentium. En cuanto a la docencia, ha impartido cursos sobre elaboración y corrección de textos académicos dirigidos a estudiantes de nivel superior y a docentes de educación básica. También diversos talleres para estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, en los que el objetivo principal fue incentivar la titulación mediante la dirección de elaboración y corrección de protocolos y proyectos de investigación. Ha sido ponente del módulo de desarrollos de habilidades comunicativas del diplomado La Ciencia en tu Escuela de la Academia Mexicana de Ciencias. Fue profesora titular de las asignaturas de Latín, Comprensión y Producción Oral y Escritura del Español 1 y 2 en la Universidad Católica Lumen Gentium, Literatura Mexicana e Iberoamericana y Etimologías en Preparatoria del Sistema incorporado a la UNAM. Taller de Lectura y Análisis de Textos 1 y 2 en el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM y actualmente es profesora de la asignatura de Técnicas de Investigación en Filología Clásica 1 y 2 en el Colegio de Letras Clásicas de la Facultad de Filosofía y Letras. Finalmente, ha dirigido tesis de licenciatura del Colegio de Letras Clásicas y ha sido sínodo de tesis también de licenciatura del Colegio de Historia y del Colegio de Letras Clásicas.
La ponencia que hoy nos va a presentar se titula otra vez Enfermedad y Espiritualidad en Tesis de Medicina del siglo XVIII, y sin más le cedo la palabra a la maestra. Hola, buenos días. Antes de agradecer por la invitación, quiero comunicarles que no sé por qué, de manera extraordinaria, estoy teniendo problemas con la transmisión. Nunca me había pasado en las clases ni en ninguna transmisión que había tenido, y ahorita estoy teniendo problemas. Si se corta el audio o se desconecta la transmisión, hace rato me sacó, de inmediato se vuelve a conectar, así que les pido de antemano 1000 disculpas por esta situación extraordinaria. Bien, pues ahora sí, gracias Camila por tu presentación, gracias a las colegas organizadoras de este conversatorio, el cual veo que ha tenido mucho éxito, ¿no? Y las felicito por ello. Voy a empezar con la presentación para evitar a lo mejor posibles problemas con la transmisión y que no me lleve como el tiempo. La participación se titula más bien Espiritualidad y Enfermedad en Tesis de Medicina del siglo XVIII. Voy a compartir pantalla, espero que eso no sea un problema. Ay, perdón, Espérenme un segundo, no sé qué pasó. Pues en verdad no sé qué pasa. Nunca me había pasado. Voy a intentar otra vez compartir la pantalla. Ay, caray. Vuelvo. Listo, creo que allí está. Pero la puso en un lugar que no debía. Me regreso. Y ahí está. Bien, disculpen. Bien. Las conclusiones que los estudiantes defendían para obtener el grado académico fue uno de los actos literarios que se llevaron a cabo en la Real Universidad de México. Estas conclusiones que ahora podemos leer en folios manuscritos o impresos, me refiero a las tesis novohispanas, constituyen una parte de los testimonios en los que se ve reflejada la vida académica de la antigua universidad de nuestro país. Las tesis fueron un requisito estatutario para la obtención de grados, bachiller, licenciado, doctor o maestro en cualquiera de las facultades, estas, leyes, cánones, artes, teología o medicina. Este documento se utilizaba, en primer lugar, para solicitar el examen de grado y, en segundo lugar, para que los examinadores y la comunidad académica conociera las conclusiones que se defendían en el acto literario, puesto que eran entregadas a cada uno de los examinadores y pegadas en las puertas de la facultad donde se defenderían. En este sentido, el requisito establecido para publicar estas tesis era dar a conocer las conclusiones y quién las defendería. Sin embargo, al paso del tiempo, los graduandos enriquecieron estos documentos. Antes de plasmar el requerimiento académico, es decir, las conclusiones, añadieron composiciones literarias que simbolizaban cierto agradecimiento, algunas veces a su mecenas, me refiero a quien los había ayudado económicamente para cursar sus estudios, y en la mayoría de las ocasiones a una figura de autoridad de la Iglesia Católica, a un santo, a una virgen o a cualquiera de sus advocaciones de la Virgen María, a Jesús, a José, a la Sagrada Familia o a algún miembro de alguna orden religiosa. Esta producción literaria la podemos ver en las tesis en las tesis de grado de licenciados doctores en todas las facultades, alrededor del último cuarto del siglo XVII y a lo largo del siglo XVIII. Respecto a las tesis de grado de bachiller, solo encontramos esta incorporación textual en las tesis de medicina del siglo XVIII. Dado que esta presentación brevemente se precisan, dado
El tema de esta presentación, brevemente se precisan algunos datos importantes respecto a la Facultad de Medicina. Esto con el fin de que nos permita ver de alguna manera en qué contexto se situaban estas composiciones literarias. Bien, la Facultad de Medicina fue autorizada en la cédula de fundación de la Real Universidad de México en 1551. Sin embargo, no se impartieron cátedras los primeros años. Solo se otorgaba el grado a médicos que procedían de otras universidades. Según Juan de Palafox y Mendoza, siguiendo las constituciones de la Real y Pontificia Universidad de México, para matricularse en la Facultad de Medicina, los estudiantes debían contar con el grado de artes. Luego, para solicitar el grado de bachiller en medicina, debían aprobar en 4 años los cursos de cirugía, anatomía, astrología y método. Los médicos bachilleres no podían ejercer la medicina hasta que pasaran 2 años en práctica dentro de la facultad y sustentaran otro examen. En cuanto a las tesis de medicina, únicamente nos vamos a centrar en la primera sección. Una sección que hemos mencionado como una sección literaria. Esta sección da muestra de la creación literaria de los graduandos médicos, en particular de los bachilleres, quienes a través del uso del latín, de sus conocimientos de retórica y de medicina, lograron conjuntar estos recursos para dar paso a composiciones que, al parecer, manifiestan su devoción cristiana, por un lado, y por otro, la relación entre la fe y la ciencia. En este sentido, se busca reconstruir la manifestación de la espiritualidad en relación con la enfermedad, la salud y la salvación. Los testimonios de las tesis se hallan por diversos acervos y fondos reservados de nuestro país, tanto privados como públicos, pero esta presentación considera los que están bajo el resguardo del Archivo General de la Nación. Se conserva un total de 23 tesis de grado de bachiller en medicina a lo largo del siglo XVIII. Estos folios son impresos que presentan en su mayoría una conservación bastante decorosa, en comparación con otras tesis de otros grados de facultades que están bastante deterioradas. Dada la cantidad de documentos conservados en el archivo que se encuentra en el clasificador Instituciones Coloniales, Fondo Regio Patronato Indiano, Serie Universidad, y dada la complejidad de cada uno de estos documentos en cuanto a su contenido, se ha seleccionado a modo de ejemplo una de las tesis que evoca la figura de la Virgen de los Dolores, la cual fue defendida por el bachiller Francisco Cayetano de Cruz el día 7 de agosto de 1725. Para abordar la sección literaria, primero precisaremos en su compaginación. La sección literaria de las tesis de bachilleres presenta una distribución de elementos que son análogos entre sí. El recurso de la tipografía es fundamental para identificar la función que desempeña la escritura en relación con la literatura emblemática, tema que en esta presentación no se abordará, pero que se ha postulado en investigaciones previas y se desarrolla actualmente. En este sentido, 2 líneas escritas con letras mayúsculas que sobresalen del resto del texto, no solo por el tipo de letra, sino también por su tamaño, presentan una relación de significados que se complementan y a su vez exhibe el tema a tratar en el desarrollo de la composición. Pese a que se distribuyan en 2 partes y no de manera consecutiva, es decir, se presentan divididos por 2 elementos que se revelan al interior de estas, el elogio y el grabado. Para estas líneas se ha identificado el siguiente uso. La que se consigna en la parte superior conceptualiza la imagen objeto del elogio y a la vez también da título a la composición literaria. La que está en la parte inferior, por su parte, declara el nombre del referente a quien se elogia, cerrando así la unidad textual. En este sentido, la tesis a tratar nos enuncia a la Virgen de los Dolores como médica celestial, la sanadora celestial. Así, la unidad textual vincula conceptos médicos con elementos de la tradición cristiana, los cuales se reafirman con el grabado y que veremos a continuación. En este sentido, voy a retomar las palabras del maestro Gabriel, que nos comentaba, ¿no? Estas divinidades que son las sanadoras, que son las curadoras, ¿no? Que son las sanadoras a través de esta espiritualidad justamente.
En en tesis estudiadas con anterioridad, en particular en tesis de licenciados y doctores de la Facultad de Artes, presentadas en el siglo XVIII también, la Virgen de los Dolores se conceptualiza en general con los elementos de la espada, las lágrimas, el dolor y la cruz. Si vemos esto en conjunto, entonces es una simbología que nos remite al dolor, al sufrimiento, pero en estas tesis de bachilleres en medicina va a cambiar un poco este modo de presentarla. Sí hay un dolor, porque el dolor de la Virgen está en ella por naturaleza, pero el dolor es visto, y justamente como ya nos comentaba el maestro Gabriel, es visto con fines de sanación, una sanación espiritual. Bien, en las tesis que comentaba yo de licenciados y doctores de la Facultad de Artes, la Virgen de los Dolores se nos muestra como una muerte doliente por la muerte de su hijo. A la madre que acepta por completo la palabra que se le ha dado. Por su parte, en las tesis de medicina, en este mismo siglo, la dolorosa se presenta ante los elementos de sanación y la salvación conducidas por el hijo. La imagen devastadora del dolor por el hijo crucificado quedará a un lado para dar mayor importancia a la representación de la salvación. En ambos casos, su relación con los hombres y con la palabra de Cristo es inamovible. Aquí está una representación de óleo, ¿no? Igual de época colonial, donde se representa justamente a la Virgen. Si la vemos, no vemos un rostro tan doliente, pero la vemos con el símbolo que es representativo o icónico de ella, que es la espada que atraviesa su corazón, ¿no? También a la espalda está la cruz, ¿no? Y el manto sagrado. Son elementos que también siempre van a estar presentes en ella, ya sea que son intrínsecos o ya sea que se hagan visibles, como en este caso. Bien, voy a dar lectura solo a la traducción del texto latino de la sección literaria. Divina Médica, que sanó a los hombres curándolos solamente con la palabra. En efecto, si ellos hacen esto, escuchar su palabra, ella les hará esto, procurar su sanación. Eva ofreció el perjudicial jugo de la manzana. Esta ofrece el sanador ungüento para el veneno. Aunque ella atraviesa el corazón con el escalpelo de los dolores, no derrama sangre, sino que la contiene expresamente en el interior de las venas. Quienes languidecen por las agudas enfermedades de los pecados, habiéndola escuchado, corren hacia el aroma de sus ungüentos. Ella arranca la ardientísima fiebre con una fiebre más ardiente, de manera que ustedes creerían que ninguna fiebre es tan repentina. Que ninguna fiebre tan repentina hay en medio del calor. Aunque deseen extinguir una fiebre con frías pociones, las abundantes aguas no pudieron extinguir la caridad. En efecto, no podrían buscar ninguna otra fuente para la nutrición. La nutrición ya no solo se verifica en los humores, sino también en los dolores. Y si buscan la vida, sostengan los dolores. Ciertamente ella tuvo vida porque así tú la mantenías firme. No da de beber poción en medio de los dolores, porque los dolores huyen a través de la insensible transpiración de las enfermedades corporales. Cura todas las enfermedades con el espíritu, aunque juzguen que ella estaba de pie sin espíritu en el patíbulo. Luego ustedes auguren una benévola crisis para ustedes, siempre y cuando crean que hay una mutación desde la fe a la vida. Es un milagro, no se asombren. ¿No enseñan que una crisis nocturna es mejor que una diurna? La enfermedad del hombre, créanlo, tuvo una crisis nocturna. No podrían decir que la muerte del Verbo encarnado ocurrió al mediodía. Se hicieron las tinieblas para que el día mutara en la noche. Y he aquí que la crisis se hizo nocturna, mientras nuestra enfermedad tuvo una benévola crisis durante la noche. Así,
la dolorosa Virgen María impuso la crisis para la enfermedad en la noche, cuando hizo la mutación de la muerte con la vida. Esta de tal manera preparó la medicina para los hombres y les entregó su vida mientras no preservó a su propio Hijo, sino que lo entregó a favor de todos nosotros, de modo que quien lo hubiese masticado enfermo se convirtiera y dirigiéndose de la muerte pudiera ganar una vida eterna a la vez que feliz. Por ello se mantenía junto a la cruz, para hacer evidentes las purísimas copas del agua de la vida, de modo que todos bebiesen las aguas de las fuentes del Salvador. Entonces, el bachiller don Francisco Cayetano de la Cruz, suplicante, ofrece a todas estas tesis de medicina y ceñido se las dedica en señal de gratitud, para que él mismo, con arduo esfuerzo, que investiga muy cuidadosamente la medicina, pueda alcanzar la verdadera medicina. Bien. Ahora he hecho una sección del texto en cuanto a elementos temáticos que se pueden concentrar por unidades. Veamos el texto por periodos o momentos. En primer lugar, se presenta la Divina Médica justo con el conducto entre los hombres y el Hijo. Ella es quien, al seguir el mandato, sana a los hombres que escuchan la palabra de Jesús. Se emplean los vocablos médica, curan, sanavit y salutem en relación con la dolorosa. En este sentido, la salus se obtiene a través del seguimiento de la palabra. Si los hombres siguen a Cristo, tendrán salud o salvación. De cualquier manera, la idea del sufrimiento se ve atenuada porque se alcanza de una u otra forma una recuperación, ya sea espiritual o corporal. Esta idea será la principal en el desarrollo del texto. En este sentido, me voy a regresar tantito, en este sentido del concepto de salus, tengo que aclarar que en el corpus de medicina que trabajo actualmente, el término salus se ha traducido como sanación, pero se reconoce que tiene un doble sentido de significado. Por un lado, representa o presenta la salud vista desde la medicina y por otro, la salvación vista desde una perspectiva espiritual. El segundo periodo temático es el que se presenta en la diapositiva y que alude a ciertos pasajes bíblicos. Se encuentra la confrontación entre el veneno, dicho como noxialem pomi succum, lo que daña al cuerpo y al espíritu, la causa del castigo. El ungüento que es puesto en Cristo antes de su resurrección y significará al paso de la vida eterna. Jesús está en el sepulcro, preparando especias aromáticas y ungüentos. Esto en Lucas 23:56. En este mismo seguimiento de ideas, en cuanto a lo que daña y sana, se nos presenta el instrumento distintivo de la Virgen de los Dolores, una espada que atraviesa el corazón de la Virgen, y una espada pasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Lucas 2:35. Esta espada es el símbolo del dolor de la madre por el hijo crucificado, pero aquí se analoga con el escalpelo. Sin embargo, pese a que ella parece herida, tal como lo fue el hijo por una lanza, no derrama sangre. La sangre derramada, que será símbolo de liberación del pecado, de la confirmación del perdón de los hombres, es la sangre de Jesús. La emisio sanguinis, en otros textos semejantes al que aquí se está presentando, se refiere, por un lado, a la sangre derramada por Cristo y por otro, al tratamiento que consistía en la extracción de sangre para aliviar las dolencias causadas por las enfermedades, ya fuera
por medio de, por medio de la flebotomía o por el uso de las sanguijuelas. Entonces, el escalpelo es la representación de la espada. Este es el instrumento que dirige Dios a través de las manos del médico. Simboliza la salvación, lo mismo que la espada. Y dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6, 17. En el tercer periodo temático se puede identificar frases propias de la terminología médica en contraste con dos citas bíblicas. En primer lugar, figura la frase de acutus morbis en correlación con in odorem unguentorum suorum, que refiere al pasaje del Cantar de los Cantares 1:3. Ante las graves enfermedades se presenta la limpieza del cuerpo mediante la unción. Enseguida, la mención de las distintas fiebres que se pueden presentar según el tipo de enfermedad. Se contrasta con el aquae multuae non potueron extinguere caritatem, que igualmente es del Cantar de los Cantares 8:7, el amor de la madre, ¿no? El amor de la madre que se mantiene al pie de la cruz. Bien, en el cuarto periodo del texto encontramos conceptos que de inmediato se relacionan con cuestiones de la tradición médica y con la tradición cristiana. Me refiero a nutricio y a humor, ambos en correlación y vinculados por el vocablo dolor. Por un lado, la madre es la que nutre por antonomasia. María es quien da vida al verbo hecho carne. Es ella el principio, la materia, el origen de la nutrición. Por su parte, Cristo, luego de la resurrección, será la fuente de la vida, la fons vitae, a la que más adelante se aludirá en este mismo texto. En este sentido, al presentarse la nutrición relacionada con los humores mediante la manifestación del dolor, se puede considerar el seguimiento de Galeno, cuya teoría postuló, grosso modo, que el hígado es el centro de la nutrición y del metabolismo, asimismo que las venas y las arterias nutren al cerebro mediante la conducción de la sangre, y el corazón es alimentado por la vena cava. En general, que la sangre se forma en el hígado a partir del alimento llevado desde el estómago y el intestino por la vena porta. Postuló que la sangre se movía como marea, que era consumida como nutriente o era transformada en carne. Entonces, la enfermedad del hombre, según el texto, se manifestará a través de los dolores que presente cada humor, cada órgano interno, corazón, hígado, vaso o cerebro. Por su parte, la madre es quien resiste los dolores ante la muerte del hijo, porque estos son el paso a la vida eterna. En la quinta parte del texto se presenta la mención de las pociones en relación con la insensibile transpiratione. Los dolores no son de ella, porque ella los contiene, como acaba de decir. Son los dolores de Cristo en la cruz. Ella niega poción al Hijo porque los dolores se reducen conforme avanza la insensibile transpiratione, pues está al paso de la muerte necesaria. El tema de insensibile transpiratione se puede leer en la obra de Cursos Médicos Mexicanos de Marco Josefo Salgado, que fue una de las obras estudiadas en la antigua Universidad de México. Bien, esta crisis por la que pasa Jesús es il morbo mutatio ad salutem. Salutem en el sentido espiritual, la liberación de los pecados para una vida eterna, la salvación que el hombre debe buscar al seguir a Cristo. ¿Qué pasa? No lo sé, Lucy, no sé, Lucy, no sé qué traes
En el sexto momento del texto, ¿Cómo que no sabes? Pues vete, cómo hacer tu pollo. en el sexto momento del texto que presenta el término me distraje por el ruido, perdón, presenta el término de la enfermedad, la crisis última que culminará en la salvación del hombre mediante la muerte de Cristo. Una muerte que muta a la vida eterna y que la crisis haya clasificada, aunque el momento en que ocurre pareciera que el texto se toma con un significado inmediato. Se lee la obra de Andrea Laurenti de Crisis repentina es in nuevo mutatio ad salutem ad mortem. En el capítulo 3, la página 6. Aquí considero nuevamente que está siguiendo la teoría de Galeno a los periodos críticos de un la cual suponía que estos periodos se relacionaban con los astros, en específico con las fases lunares. Esto en Galeno Diebus Decretioris, Libri 3. En consecuencia, las crisis que determinan el curso de la enfermedad se presentaban sobre todo durante la noche. Por eso es que nuestro texto menciona que las crisis nocturnas son mejores, porque son las determinantes, ya sea para que se vaya hacia la vida, hacia la sanación o hacia la salvación, hacia la muerte. En la séptima parte se trata el tema de la medicina, no las pócimas para curar al cuerpo, sino la representación del Hijo hecho carne para la salvación. La Virgen da al Hijo para la liberación de los hombres. Nuevamente se alude que al imitar la vida de Cristo, los hombres podrán alcanzar la vida eterna. Cristo es la medicina que cura y el agua que da la vida eterna, como conducto de Dios. Cito, al que tuviese sed, yo le daré gratuitamente la fuente de agua de la vida. Apocalipsis 21:6. El último periodo del texto, generalmente en estas composiciones de los bachilleres de medicina y también en algunas ocasiones ocurre con las tesis de otros grados de otras facultades, el último periodo del texto siempre se emplea para dedicar el acto de conclusiones a quien sea elogiado, ya sea el mecenas o ya sea la autoridad católica o cristiana. En este caso, el devoto bachiller manifiesta su compromiso ante sus estudios o ante el ejercicio de la profesión en aras de la protección de la figura eclesiástica. Pero en este caso, el bachiller manifiesta su interés más por encontrarse con Cristo, hacerse parte de Cristo, más que pedir el favor de la Virgen para que lo ayude en su acto de grado. Tema recurrente en las otras tesis, generalmente la dedicación alude también a pedir un poco de auspicio de la Virgen del Santo para que salga bien librado del examen de grado. Aquí hay un caso peculiar porque el bachiller Cayetano lo que hace es más bien pedir encontrarse con Cristo mismo, que es manifestado como la verdadera medicina. Esto es tener este alcance de la espiritualidad para tener la salvación. Entonces vamos a recordar el pasaje bíblico que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en carne, lo vivo en la fe de Dios, del Hijo de Dios. Gálatas 2:20. Finalmente, queda resaltar que en el texto presentado, la espiritualidad converge con el desarrollo de la medicina. En el cultivo de la espiritualidad se empieza a dejar a un lado el sentido del dolor, del sufrimiento, que antes estaba implícito en el camino para alcanzar el bienestar. Si bien hay una manifestación de dolor, esta se ve reducida para dar mayor peso al logro de la felicidad. En este sentido, se hace un tratamiento del cuerpo para alcanzar un bienestar ante el malestar espiritual y mantener la salud ante una enfermedad corporal. Se llega a Cristo a través de la palabra,
siguiendo o viviendo según su palabra. El sufrimiento que pueda haber durante la crisis de las enfermedades es liberador, pues a través de estas el cuerpo alcanza la salvación, tanto de la enfermedad como del espíritu, sin importar el desenlace que tenga el cuerpo ante la enfermedad, ya sea, como decía la definición de crisis, hacia la vida o hacia la muerte. Gracias. Muchas gracias a la maestra Jessica. Y bueno, muchas felicidades también. Ahora es el momento para, si tienen o tuvieron dudas o comentarios, ponerlos en el chat. Mientras tanto, voy a leer los que ya están. Para la ponencia del maestro Barragán, primero, Jessica Cárdenas Segura pregunta, ¿qué origen o por qué se dejaba sobrevivir a una de las hijas? Bueno, lo que sucede es que siempre Artemis es considerada una diosa femenina. Entonces el mito cuenta que ella se apiada de esta última joven porque era muy jovencita, era la más pequeña de todas las hijas. Entonces Artemis, diosa obviamente de la juventud femenina, la protege de esta forma, decide no matarla. Esa es una de las versiones. En otras versiones, todas las hijas mueren. El mito siempre será variante. Entonces, por eso es que aquí, pues bueno, se da la opción, pero no siempre era así. Yo la retomo simplemente porque la idea me parece interesante con respecto a lo mismo. No es una superviviente de la peste, pero siempre llevará en su rostro la marca de la peste. Muchas gracias. También Luis Alberto Ruiz Santos le pregunta al maestro Gabriel si el texto que leyó es de alguna fuente clásica para poder leerlo después. ¿Pero cuál texto? El que leí de Hipócrates, sí, son los preceptos de Hipócrates y el otro eran los apotegmas de Hipócrates. Los dos son textos hipocráticos, los que cité. Vale, muchas gracias. Espero que haya respondido la pregunta. Y bueno, también para el maestro Barragán, Evelyn Ortega solo comenta que justamente en nuestros días la curación es más un negocio y una angustia constante donde se atiende más a las enfermedades que a las personas. Y bueno, también agradecemos sus otros comentarios, sus otras aclaraciones y todas las felicitaciones al maestro Barragán. Están todas en el chat por si alguien quiere leerlas. Y para la ponencia de la maestra Jessica, Alondra Nateras Chávez tiene una duda. Dice que por qué es importante detenernos a revisar el formato de la tesis, que qué importancia tiene esto. Me centré solamente en la compaginación de una parte de la tesis, no de toda, y esto es con el propósito justamente del trabajo que realizamos, el trabajo filológico que realizamos en la carrera en sí. Como lo mencioné a lo largo de la exposición, los elementos, a cómo están situados los elementos en la tesis, tipográficamente hablando, marcan anticipan entonces el contenido de la misma. De hecho, si no nos detuviéramos a considerar que la tesis, que la sección literaria está dispuesta a 3 columnas, elemento que no expuse, pero que es así. Tenemos 2 columnas de texto y en medio tenemos la imagen, el grabado de la Virgen de los Dolores. Si no reparáramos en ello, en el formato, en la disposición tipográfica y textual, pensaríamos en un primer momento que se debe hacer una lectura por columnas y no a renglón seguido. La tesis, o más bien este elogio, este emblema al que yo le llamo emblema, este emblema no se lee por columnas, sino se lee a renglón seguido.
Sin embargo, hay que tener cuidado porque esta regla no es para todos, para todas estas composiciones. Hay composiciones literarias que sí se pueden llegar a leer por columnas o que se pueden llegar a leer por columnas y a renglón seguido. El pararnos o el detenernos o el precisar brevemente en la disposición o en el análisis de la composición tipográfica, justo nos va a permitir que nosotros visualicemos cuál es el tema, cuál es la conceptualización y a quién se le da esa conceptualización. En este caso, la conceptualización es la deidad, la divinidad sanadora, y esta divinidad es la Virgen de los Dolores. Y no solamente nos tenemos que detener en el espacio textual, sino también en el espacio tipográfico. Si nosotros nos detenemos a ver la imagen, el grabado, que es sumamente importante para este análisis de textos y para identificar también los elementos que vienen puestos en el texto y que se reflejan en la imagen, allí nosotros, aunque la calidad del grabado no es muy buena en este momento y ya después la técnica del grabado mejora en las tesis, este grabado que es un poco rústico o a lo mejor un poco básico, sí nos deja ver los elementos principales, la Virgen doliente, la cruz, y justo si notamos un poco con mayor o reparamos con un poco más de cuidado en el grabado, se llega a ver las tinieblas. El que la muerte de Cristo no se hace durante el día, sino se hace durante la noche. El que se cambia, según las escrituras, se cambia un momento del día para que la crisis llegue en la noche, para que haya una crisis nocturna que va a determinar el paso a la salvación del hombre, ¿no? Entonces, es importantísimo hacer un análisis de la disposición textual y leer la disposición textual junto con la lectura del grabado, una lectura visual. Sin estas no podemos comprender del todo, sin esto y sin el conocimiento de la tradición cristiana y clásica, no podemos comprender el texto por completo. Espero haber respondido. Muchas gracias, maestra. Ya tenemos más preguntas. Primero para el maestro Barragán, dice Giovanna Cristina Díaz Ballesteros. Lamento que no venga tanto al tema de la ponencia, pero quería saber si el maestro Barragán podía explicar por qué se le llama erróneamente Quirón a este personaje. Bueno, más bien a decir por qué se le llama erróneamente centauro a Quirón. Porque en realidad Quirón no es un centauro. Los centauros son hijos de Centauro, que a su vez era hijo de Ixión y Nube, una forma que le dieron o que Zeus le da a una nube como era, porque Ixión deseaba tener relaciones con ella. Entonces, de esa unión con una nube nace Centauro, y luego Centauro copula con un montón de yeguas, y de esas uniones nacen los centauros. En cambio, Quirón es hijo de Crono con la ninfa Filira, y el hecho de que haya nacido híbrido fue porque Crono se transforma en caballo, ya sea para copular con Filira o para escapar de los celos de su mujer. Entonces, propiamente Quirón no es un centauro porque no tiene la estirpe de los centauros. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de la doctora Cecilia Jaime, también para el maestro Barragán, y dice, ¿esta preocupación por los familiares del enfermo puede ser un principio de tanatología? Pues habría que explorar el texto con más detalle. A mí me gustó más el sentido general que pude entenderle, que era este apoyo que el médico debe brindar también a los familiares, porque luego son los que quedan como de lado, cuando en realidad los familiares suelen ser los cuidadores de los enfermos, y pues la situación se vuelve muy tensa para ellos. Creo que todos lo hemos pasado. Y pues que el médico también tenga un poco de conciencia sobre los que están ayudando al enfermo. Creo que es por allí donde se va Hipócrates. Dudo el sentido de tanatología tal cual como lo entendemos hoy, pero quizás sí en el sentido de que los griegos tenían muy claro el viaje al más allá y el concepto de tener que hacer ese viaje y la experiencia que se llevaba a cabo en ese viaje. Entonces, quizá si exploráramos más
a Hipócrates veríamos ese aspecto, pero pues ahora sí que queda para los más interesados en el área médica antigua. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para la maestra Jessica y la maestra Olivia Isidro Vázquez pregunta, además de la Dolorosa, ¿qué otros santos se pueden encontrar en las tesis? Como había comentado, bueno, las advocaciones de la Virgen en general, la Virgen de los Remedios, del Rosario, la Santa Catarina, ¿no? En este caso de los santos, San Antonio de Padua, San José. También se presenta la imagen de la familia en general, también del Espíritu Santo. En realidad hay muchas representaciones y todo, o sea, a lo largo de las tesis de licenciados y doctores de las facultades, o sea, se puede encontrar incluso hasta advocaciones a la Santa Cruz. Entonces, hay múltiples representaciones y sobre todo me parece que estas corresponden un poco más al auge que cada santo tenía en ese momento. O sea, de alguna manera, o ya sea porque estaban en relación con la universidad, ¿no? Porque eran patronos de la universidad, porque estaba en relación con la facultad correspondiente, o porque en ese momento acontecía algo que tuviera que ver con esa figura eclesiástica. Entonces hay diversos. Muchas gracias. También para la maestra Jessica, pregunta Luis Alberto Ruiz Santos, que de qué época es el concepto de la Virgen de los Dolores. El concepto de la Virgen de los Dolores, es que no sé a qué se refiere con el concepto, más bien la figura de la Virgen de los Dolores está o sea, es algo que podemos leer nosotros en la Biblia, ¿no? En las escrituras, la Virgen María, ¿no? Se le conoce con todas estas advocaciones justamente en los diferentes momentos en los que va viviendo con Cristo. La Virgen de los Dolores es manifestada o es llamada así a partir de que empieza la parte del Calvario, ¿no? La asignación o la condena de muerte de su hijo, todo justamente el Via Crucis y hasta que termina el proceso de la muerte de Cristo. En el momento de la resurrección, hasta ese momento es la Virgen de los Dolores. Después de allí viene otra de las advocaciones de la Virgen, que es la Asunción, ¿no? O sea, ya es cuando ella deja el cuerpo, deja su cuerpo para subir a los cielos en compañía del Padre y el Hijo. No sé si eso responde a la pregunta, o sea, no sé si es el momento en el que más bien se figura o se considera a la Virgen María como la dolorosa. Es todo el proceso de la crucifixión hasta la muerte de Cristo. Muchas gracias. Y también para la maestra, pregunta la doctora Leticia López Serratos que si se ha visto en tus traducciones las preocupaciones personales de los sustentantes. No, las preocupaciones de los sustentantes. Personales. En cuanto a sus exámenes de grado, sí. Es que, digo, sí, siempre al final se preocupan porque no saben si van a acreditar o no van a acreditar, si van a tener una severa, unos examinadores severos o no. Pero no, seguramente no se refiere a esto, doctora Leticia. No sé a qué se refiere en particular con las preocupaciones personales de los sustentantes. Bueno, igual y podemos pasar. Perdón, abro muy brevemente el micrófono, perdón por tomar así la palabra, me disculpo, pero sí me refería a que si has notado que se revelan esas preocupaciones ante el día de su examen. Yo recuerdo que en algún momento, ajusticiamiento diríamos, ¿no? Sí. Que en algún momento me mostraron
mandaste uno en donde un texto en el que el estudiante se veía claramente angustiado, a lo mejor estaba siendo sarcástico, ¿no? Pero decía, le pedía a la figura divina que tenías en ese texto, le pedía que por favor lo ayudara el día del examen, que tuvieran piedad, ¿no? Con él. Ah, entonces sí era esto. Sí, En este el sentido, justiciamiento. sí, en este sentido sí, o sea, están las angustias de los estudiantes al término. Por eso decía yo que esta tesis es un poco peculiar porque no lo manifiesta, o sea, él lo que quiere es esa conciliación, ¿no? Ese llegar a sentir esa espiritualidad, ¿no? Y vivir o imitar la vivencia de Cristo. Y es curioso porque pues yo creo que no era para menos las angustias de los estudiantes al presentar sus exámenes de grado, ¿no? Porque pues sí había, no sé, quizá ahora no sé si suceda, no conozco casos, pero en ese momento sí habían exámenes que reprobaban, o sea, sí se tenía que volver a hacer el examen, se tenía que volver a hacer modificaciones en las conclusiones o a tener una mejor preparación para defender lo que los examinadores preguntaran, ¿no? Porque no siempre los examinadores se limitaban a preguntar como ahora deben, no siempre se limitaban a preguntar sobre los temas que se presentaban en las conclusiones, sino que en algunos casos, para algunos exámenes y en algunas facultades, se podían tomar otros temas acorde que pues quizá el estudiante no había preparado, ¿no? O que tenía que preparar, pero que no estaban dentro de este testimonio de los folios de las tesis. Entonces, de hecho, en el registro de las tesis de medicina de bachilleres, en estos del siglo XVIII, sí hay sustentantes que al menos 2 o 3, ahorita no tengo el dato preciso, que volvieron a presentar el examen. Hay un expediente duplicado porque en un primer momento reprobaron y entonces tuvieron que volver a acreditar. Y es curioso porque las tesis son las mismas, solamente cambia la fecha de presentación, o sea, el folio impreso es el mismo, y como cuando se imprimían las tesis, al final se dejaba el espacio para precisar la hora, el mes y el día de presentación, entonces pues se volvía a imprimir el mismo folio y ya nada más se precisaba la nueva fecha de sustentación. Entonces, pues yo creo que sí eran muy difíciles y pobrecitos sí siempre se encomendaban al santo que le dedicaban, o sea, todo este esmero del elogio también reparaba en esa petición hacia la santidad para que lo cuidaran los sínodos, ¿no? O sea, lo cuidaran ante los sínodos. Muchas gracias. Bueno, a ver si nos da tiempo de un par de preguntas más. Esta vez para el maestro Barragán. Dice, ¿en qué momento, la profesora Marisela Bravo Rubio dice, ¿en qué momento pasa Apolo de curador a una divinidad que entra como un dios que debe estar en un texto juramental de un colegio más técnico o científico? Bueno, entenderíamos que Apolo va sufriendo un proceso, aunque no pierde su esencia asiática, su esencia, como decía Detian, de Matarife. Apolo va siguiendo el mismo proceso que muchos otros olímpicos, es decir, va a entrar dentro del grupo de las divinidades poderosas de Grecia, panhelénicas de Grecia, y entonces va a ir adquiriendo las diversas epíclesis. Yo creo que de serlo, estaríamos más o menos hablando, de lo que pregunta Marisela, estaríamos hablando más o menos de la edad arcaica, entre el siglo, no sé, 8 al 6, en estos 200 años, debió ya empezar a vincularse con deidades regionales, como sería el caso de Peán, que ya venía desde antes, o con el caso de Asclepio, que es en sí un dios tesalio. Entonces es posible que durante este periodo es donde se diera estas fusiones para que finalmente remate en este siglo quinto, cuarto, con ya en las escuelas de Cos, de la medicina de Cos, que es una de las primeras, luego vendría la medicina del Nido,
Y en este periodo yo creo que se daría este proceso lento, no puede haber sido así de la noche a la mañana en que Apolo se convirtiera en el dios de la medicina para los griegos, sino en este sentido que yo considero era un dios curador, era un dios sanador, en este sentido dual que he expresado. Después ya se vería que no habría esta separación clara entre religión y ciencia, pero cuando se da, que es a partir de los sofistas, más o menos donde ya empieza más álgido el asunto, es que para mí sería ya el momento en que Apolo va a retomar todo este aspecto luminoso, claro, que lo sigue persiguiendo hasta ahora y que lo sigue presentando como el dios griego por antonomasia, cuando en realidad es un extranjero. Espero haberle respondido a Marisela. Muchas gracias. Bueno, a ver si da tiempo. Para la maestra Jessica, ahora pregunta Alejandro Romero Ramírez que si hay alguna especie de sincretismo entre la tradición clásica y la cristiana en los textos revisados. Sí, de hecho sí la hay. Ahora, digamos que en otros textos se puede ver bien cómo es que los santos o la figura elogiada se va a vincular en cuanto a este sentido de la sanación, la curación o la medicina con justamente o Apolo o Asclepio, todas estas divinidades, deidades que están relacionadas con la sanación o con la curación. Entonces, de hecho, de todas las tesis o de todos los elogios los elogios de las tesis que he revisado, solamente una está dedicado a los santos San Cosme y Damián, que justamente la tradición los ha marcado como propiamente médicos. Son los únicos que aparecen, que figuran en todas las tesis que yo he revisado, que figuran como los médicos, propiamente médicos, a los que digamos que no se le asignan propiedades curativas tomadas de la tradición clásica, sino que ya más bien lo retoman con su propia formación médica, aunque está por allí la cuestión de que si existen o no existen los médicos, más bien sus conocimientos médicos se vinculan ya en directo con la tradición cristiana, ¿no? La palabra como la sanación, manos que son conducidas como en este texto que acabamos de ver, manos que son conducidas por Dios mismo, ¿no? Y que por ellos sanan, que al momento de sanar con fármacos, ¿no? Precisamente ellos sí con fármacos y con pociones propios de la medicina, lo hacen porque en el mismo momento en el que dan estas pociones, pues entonces también están dando la palabra de Dios y se supone que ellos no cobraban por sus consultas, por sus sanaciones, por sus curaciones, porque a la vez pedían que quien iba a ser curado recibiera la palabra del Señor, ¿no? Entonces, en este sentido, por ejemplo, hay personas como Juan Nepomuceno, que si está la doctora ahí, Ponce, pues lo recordará mucho, ¿no? Entonces están estas otras figuras, estas divinidades católicas, a las que se les va a sincretizar, ¿no? En este sentido, con una tradición clásica propia de la medicina, ¿no? Que ya ha tenido todo este vínculo con la medicina y la curación, y se le vincula a través de las acciones que la misma tradición cristiana les ha dado, pero no porque en sí misma la leyenda o el mito de estos santos los haya vinculado en su momento con la medicina, sino que quien elabora el elogio hace esta vinculación, esta unión de elementos, ¿no? Para presentarlo como un sanador, como un curador. Ok, muchas gracias. Otra pregunta, también para la maestra. Pregunta Isela Diosdado Parada, que si solamente se entiende a la Virgen de los Dolores como sanadora espiritual en estas tesis en comparación con otras representaciones.
yo decía que habían 6 tesis aquí en médicos bachilleres del 18 y en estas 6 tesis que están dedicadas a la Virgen de los Dolores, sí, ella es una sanadora, es una curadora. No se le ve de otra manera, no se le ve como la doliente que se le veía en las tesis de artes de licenciados y doctores, no, sí se le ve como curadora en sentido espiritual, nunca en sentido médico estrictamente enfocado a la medicina, no, no, no. De hecho, a los anteriores tampoco, ¿no? Pero sí se les vincula con cuestiones curativas, con eventos de sanación a través de la palabra, que curan enfermedades, que levantan a los inválidos de sus sillas, sí, a otros santos sí se les empieza como a poner estos elementos, pero a la Virgen de los Dolores, en sí a la Virgen misma, nunca se le pone como que ella haya sanado a alguien determinado, no, ella solamente es la conductora de la salvación, pero de manera espiritual. A la Virgen en sí, no solamente a la Virgen dolorosa. Muchas gracias. Hay muchas preguntas, creo que no va a dar tiempo de responderlas todas, pero para el maestro Gabriel, pregunta, bueno, primero pregunta la profesora Marisela, que cuál es el término griego que se tradujo como humanidad en el texto leído. Ay, Marisela, espérate. Apantropíe. Apantropíe, que en ático sería apantropía, que tiene la raíz anthropos, hombre. Entonces es de hecho, es humanidad, humanismo, según Ok, el Lidl. muchas gracias. Y Georgina Aupat Reyes pregunta también al maestro si la figura de chamán se sabe en qué cultura aparece por primera vez. No, el chamán es en todas las culturas propiamente, o sea, aunque hay interpretaciones, vaya, perdón, lo enuncié mal. Aunque hay autores que niegan, el chamán lo encontramos desde época prehistórica. O sea, hay muchos estudios al respecto. Mismo es universal, digamos, es el sentido espiritual de la humanidad en prácticamente todas sus culturas. Quizás si quisiéramos denotar la más antigua, pues tendría que ser la cultura prehistórica, la cultura del Homo sapiens, del que tenemos noticias por lo menos del 25,000 antes de Cristo para acá, paleolítico superior, digamos. Ya hay indicios de chamanes, o sea, seres que parecen o que son pintados en las cuevas como híbridos y que no sabemos exactamente si es un brujo o si es una divinidad, pero para muchos es esto, es precisamente el chamán revestido con la figura animal, que normalmente esto tienen como tótem, y que dicho personaje es plasmado como un medio de vínculo entre la divinidad y los hombres. Entonces ya estaría allí el punto básico del chamán. Ya hay mucho texto al respecto. Muchas gracias. Bueno, desafortunadamente ya no da tiempo, a pesar de que hay más preguntas, pero pues siempre se agradece mucho la participación, las preguntas. Los invitamos a asistir a otros de estos conversatorios y también si les interesa comunicarse directamente con los maestros para preguntarles. Ay, me parece que la doctora Carolina Ponce tiene una pregunta, o bueno, quiere decir algo, entonces le cedo la palabra. No, no, mira, tendría muchas preguntas, pero no. Solamente quiero felicitarlos a los dos, de manera muy especial a Gabriel, porque como siempre tienes una exposición extraordinaria, tienes una prosa envidiable, nos arrastras a todos con tu lenguaje y es extraordinaria la forma en que nos vas exponiendo las cosas. Te lo Muchas gracias, agradezco doctor. muchísimo. Muchas gracias. Y a Jessica, pues el hecho de que se esté dedicando a ese filón de los latines
que está tan olvidado y del cual se puede sacar mucho conocimiento para lo que ha sido nuestra propia cultura y la conformación de nuestra cultura en México e incluso universitaria. Entonces, muchas felicidades a los dos. Gracias por habernos expuesto lo que expusieron. Gracias, doctora. Gracias, doctora, y muchas gracias a los ponentes y muchas gracias a todos por asistir. Los invitamos a que asistan también a la mesa 4, es a las 4 de la tarde, de 4 a 5 y media, donde va a presentar la doctora Cecilia Jame y la doctora Elsa Brondo. Entonces, pues muchas gracias a todos por su asistencia. Lamentamos no haber tenido el tiempo para responder todas las preguntas, pero las agradecemos siempre. Y bueno, que tengan bonito día. Es a las 4 la siguiente sesión, ¿verdad? Sí. Ok. Gracias, hasta la tarde. Maestro Gabriel, ¿está por ahí el maestro Gabriel? Sí, dime. Maestro, estoy en su clase de literatura 4. Ajá. Pero haz de cuenta que sí quería cursarla toda, pero me ofrecieron un trabajo, un empleo, así remunerado, pues me llamó la atención. Y por eso dejé de subir las tareas. Sí hice lo de... Luis Alberto, ¿lo puedes ver después en privado? Porque... Ah, le mando un chat, maestro. Por favor. ¿Cómo no? Escríbeme al correo. Sí. Estamos cerrando sesión. Gracias. Bye. Ya estamos. Sigue la transmisión, según yo. Ah, sí, hay que parar la transmisión.